Bueno, hoy se va a hablar sobre la elipse. La definición básica que se tiene sobre elipse es que tenemos dos focos que en este caso se identifica como un F' y un F, que son los dos puntos que están sobre el plano cartesiano, y tenemos un punto P que describe la elipse. Ahora la pregunta sería, ¿cómo va ese movimiento para que la elipse aparezca? Aquí se define como una suma que se realiza desde el punto F' al punto P y del punto P al punto F, y la suma entre esas dos distancias siempre va a ser constante. Es decir, F'P más PF siempre va a tener un mismo valor al momento de sumar, y allí es donde aparece la elipse. Los focos. Vamos a hablar de los elementos de la elipse. Vamos a hablar de los focos primero. Los focos son esos puntos F1 y F2, que es de donde nosotros basamos inicialmente la definición de elipse, y esos dos puntos en específico son los focos. Ahora, la ecuación general de una elipse se basa en un x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1, y si el centro de la elipse no está en todo el centro del plano cartesiano, como ya se había visto análogo a la circunferencia, sabríamos que es modificado el eje x, tal como aparece en la fórmula, x menos alguien elevado al cuadrado, más un y menos alguien elevado al cuadrado, y se modificaría el centro de la elipse. Es algo muy similar a lo que sucedía con las circunferencias. Así funcionan las ecuaciones de la elipse. Ahora, a diferencia de la circunferencia, noten que en el denominador ya no aparece un a cuadrado en ambos denominadores, o sea, no es un mismo número, sino que varía. Debajo del x aparece un a cuadrado y debajo del y aparece un b cuadrado. Eso significa que la medida tanto en el eje x como en el eje y va a variar, va a cambiar. Ya vamos a mirar dentro de la socialización cómo se puede ver gráficamente. Otro de los elementos de la elipse son los semiejes. Hay un semieje mayor y un semieje menor. De una manera más sencilla de poder ver los semiejes, estamos hablando de la parte más ancha del óvalo o la parte más ancha de la elipse, que en este caso vendría a ser pues la misma que la suma de 1 y de 2. De 1 y de 2, como ya había dicho inicialmente en la definición, pues es la distancia que hay de los focos al punto que describe la elipse. Entonces, si sumamos estos dos valores de las distancias, vamos a encontrar el semieje mayor. También viene a ser dos veces la distancia A. ¿Quién viene a ser A? A, como ya lo hemos visto acá, estamos hablando de un valor en específico, en este caso en el eje X es donde está el valor mayor que hace que se vea más ancha la elipse. Aquí el A, como podemos notarlo, aparece desde el punto O hasta el punto I. Esa es la distancia A. Quiere decir que el semieje mayor viene a ser esta distancia dos veces, dado que es la misma que hay del punto O al punto K. En el caso del semieje menor, pues me están diciendo pues la parte más angosta de la elipse. Es decir, en este caso vendría a ser esta distancia B más esta distancia B de aquí, vendría a ser el semieje menor. ¿Listo? Ahora, como aquí aparece un triángulo en específico que no había aparecido anteriormente, pero que sí es necesario tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? El A y el B ya sabemos cómo identificarlo dentro dentro de la ecuación de la circunferencia que ya hemos planteado. Entonces, nosotros podemos identificar el B, el A vendríamos a saber que siempre va a ser la hipotenusa, y esa hipotenusa, ¿desde dónde parte? Pues desde un punto de la elipse en específico hasta el foco. Miren, estamos hablando del punto O, que es el centro de la elipse, hasta el foco, y esta distancia viene a ser A, que es la misma, el número A que habíamos identificado en la ecuación de la elipse. B es el valor del centro a un punto de la elipse, y C, que es un valor supremamente importante, es la distancia entre el centro y el foco de la elipse. ¿Listo? Como para que lo tengan presente. El área de una elipse, bueno, aquí ya son, pues es manejo de fórmulas. El área de cualquier elipse va a ser pi por el valor de A y el valor de B. Ya sabemos que el valor de A, pues, es la distancia que hay del centro de la elipse hasta la parte más amplia de la elipse, y el B vendría a ser del centro de la elipse a la distancia más corta de la elipse. Estamos hablando de los semiejes. El perímetro, perdón, el perímetro de una elipse vendría a ser pues 2pi, y de hecho se habla como una aproximación porque un valor exacto no se tiene.
Hay varias fórmulas que se han trabajado en base pues a la elipse, porque hallar el perímetro pues es bastante complejo, pero lo que más se ha podido aproximar al perímetro es esta fórmula, donde decimos que es 2 por pi por la raíz de a cuadrado más b cuadrado, que ya lo conocemos, partido 2. Y esa sería la fórmula para poder encontrar el perímetro de una elipse. La excentricidad de la elipse. La excentricidad de la elipse muchas veces suele estar por fuera de la elipse o a veces por dentro. Eh, Dependiendo de, pues, de la forma en que se grafique, bueno, la excentricidad de forma general de una figura analítica en matemáticas. El valor de C y A, pues ya lo conocemos, que es parte del triángulo que yo había mencionado por acá anteriormente, que es la distancia del centro al foco. Y pues el valor de A, que es el que ya conocemos inicialmente, que es pues el semieje, que hace parte del semieje mayor. Y ahí aparece el valor de la excentricidad de una elipse. ¿Listo? Listo, y eso sería como hasta el momento todo lo que define lo que es una elipse.